Los primos, los grandes estrategas de la supervivencia. Los primos en realidad fueron cuatro, como todos sabemos, en el impacto, en el crash del avión. Uno de ellos salió succionado por el vacío, como dicen algunos, como el caso de Daniel Fernández. Daniel Shaw salió succionado cuando el avión se parte y lamentablemente él no tenía el cinturón de seguridad abrochado. El cuerpo de Daniel Shaw lo encuentran ya en el último tramo de la supervivencia. Un momento demasiado fuerte y emotivo para Fito Strauch, quien con Gustavo Cervino fueron a hacer esa expedición y regresaron con el cuerpo de Daniel Shaw en ese momento. Daniel Shaw fue uno de los cuerpos que nunca se tocaron. Sabemos muy bien que por lo menos los cuerpos de la mamá, la hermana de Nando y también la esposa de Javier Metol, Liliana Metol, tampoco se tocó. Y no vamos a seguir elucubrando ni sacando relaciones lógicas de qué cuerpos se tocaron o no. Eso ya quedó dentro de ese baúl cerrado con más de 7 llaves, del cual nunca más se hablará. El tema es que los tres primos que quedaron, Daniel Fernández Strauch, Adolfo Fito Strauch y Eduardo Strauch, terminaron siendo los líderes estratégicos, organizadores de la supervivencia en la montaña. Es cierto que el gran líder al inicio fue el capitán del equipo, Marcelo Pérez del Castillo Ferreira. El tema es que él se derrumba emocionalmente luego del día 10 cuando, después de él haber alentado al grupo y buscado la forma de mantener la esperanza de que iba a llegar un rescate, se enteran todos por la radio que justo ese mismo día encendieron que no los iban a buscar más. Ese día 10 fue determinante para muchas cosas, pero para Marcelo no lo fue. Producto de lo que se vio en la película Viven, mucha gente cree que a partir del día 10 se dio el consenso para el consumo de carne humana como consumo de supervivencia. Pero no fue así. En realidad, para algunos fue en el día 7, pero según el testimonio de Pito Strauch, fue en el día 8. Pero eso ya se venía debatiendo desde un poco antes, porque casi no tenían provisiones de las pocas que hasta el momento les alcanzaba para comer algo. Básicamente se puede decir así, comer algo. La idea fue dispersa, pero para los primos fue una realidad desde el cuarto día o del tercero, en el que se da la expedición con Roberto Canessa y con Carlitos Páez, en la que ascienden unos 600, 800 metros aproximadamente, pero desde los 300 o 400 metros ya no se veía el fuselaje, ya que el techo era blanco y la nieve también. Eso mató la esperanza de todos ellos en el sentido en que los pudieran divisar desde las alturas, como ese único avión que los sobrevoló en el segundo día. Y resulta de que todos creyeron de que era avión de rescate, que los había visto, etcétera. Probablemente haya sido un avión de rescate, es lo que más se cree, pero tampoco ni se puede descartar ni se puede creer al 100%. Lo más probable es que sí lo haya sido, si es que nosotros no pensamos algo diferente. Pero volviendo al tema de los primos, Eduardo Strauch fue el gran amigo de infancia de Marcelo Pérez del Castillo. Y entre los primos albergaron y soportaron emocionalmente a Marcelo Pérez cuando él se derrumba emocionalmente y comienza a sentirse culpable de haber organizado ese viaje. Los primos, siendo también los mayores, en esos tiempos y en otros tiempos no tan cercanos, porque digamos entre los años 80 y 90, aún una distancia de 4 o 5 años entre las personas era bastante. Hoy en día ustedes saben que esas distancias están quebradas, que mucha gente joven no es igual de respetuosa que antes. Evidentemente pesó mucho para que los primos, y además que estaban cohesionados,
se convirtieran en unos líderes estratégicos o estrategas y organizadores de los supervivientes. Yo quiero hacer una aclaración porque siempre digo supervivientes y no sobrevivientes como dice la mayoría. Sobrevivir al impacto y a los primeros días es una cosa. Supervivir es lo que a ellos les tocó después de esos días, porque van más allá de la sobrevivencia. De estar 72 días adentro y 73 en uno de los casos ha sido demasiado. Y para las cosas que les tocó hacer, eso fue supervivencia. Si ustedes lo quieren tomar como quieran, perfecto, pero estoy hablando del punto de vista desde que nosotros partimos para mencionar esa palabra permanentemente. Los primos comenzaron a eh, no tomar decisiones directamente entre ellos, pero sí a encaminar, a organizar al grupo hasta hacerlo un gran equipo. A medida que iban falleciendo, algunas personas encontraban otras soluciones porque, así como ellos lo dijeron, todo fue pruebas de ensayo y error hasta encontrar soluciones. Fueron muchas frustraciones que se fueron dando una tras otra. Si uno se da cuenta, todas las cosas que fueron ocurriendo desencadenaron en que la solución final se tomara a tiempo. Mucha gente puede decir, debieron de haber salido antes hacia el oeste buscando la ayuda necesaria, buscando el rescate. No se hubieran muerto Arturo Nogueira, el Vasco Chavarra, el Numa Torcati, y no hubiera estado tanto en riesgo la vida de Roy Harley y del gran Cochise. Pero no es así. De haber salido antes hubiesen tenido más problemas con el tema de avalanchas, con el tema de la nieve, etcétera. Ellos salieron en el momento exacto. Lamentablemente no se hubiera podido hacer nada por quienes se fueron antes. Ciertamente, el fallecimiento de Numa gatilló la decisión de salir intempestivamente porque ya la desesperación iba a ser mayor en el grupo. No se podía seguir esperando. Nosotros con esto no queremos responsabilizar de nada a ninguno de los expedicionarios. Roberto Canessa siempre estuvo con la idea de salir más adelante y era lo más seguro. En realidad, ese pensamiento fue bastante racional y en realidad también eso salvó la vida de los propios expedicionarios, porque lo más probable es que si salían antes hubieran sucumbido. Salir al este no era la alternativa. Sabemos muy bien que no solamente había una gran posibilidad de grietas en el caminar hacia abajo, hacia el este, y también el paso por el río Atuel iba a ser imposible en esas épocas, y antes hubiera sido peor. Lo que dijo el nefasto de Lucero alguna vez, estaba bien primavera, etcétera. Bueno, hay que recordarle a Lucero que en los Andes solo hay dos, solamente hay dos épocas del año en cuestión de estaciones. Es el invierno y es el verano. No existe primavera, no existe otoño. Entonces es una gran falacia decir lo que él dijo. Al final se dieron las cosas como debieron de haberse dado. Y los primos tuvieron una participación sumamente importante en esto, porque planificaron todo. Nunca impusieron ideas. Las ideas fueron siempre del grupo, pero ellos encaminaron todo eso. Ellos fueron los que se dieron cuenta de todo anticipadamente, por lo pragmático que fueron y por el hecho, evidentemente, de tener más edad y tener otro tipo de madurez, otro grado de madurez hacia las eventualidades. El problema para nosotros es decir, ok, ¿quién fue el gran líder? Porque siempre lo hemos visto a Nando Parrado como el gran líder y la película lo ubica así, el libro de Pierce Paul Reed de alguna manera también lo coloca como un líder y Pierce Paul Reed ya lo explicó alguna vez. Se lo ve a Nando como el gran líder, pero es un liderazgo que proviene de todo el grupo. Hay que entender un poco ese trabajo artístico dentro de un relato real, verdadero. Y Nando Parrado no es como en algún momento lo expresó don Daniel Fernández en la primera entrevista que le hice, cuando dijo fue el más sumiso del grupo. Él se corrigió mencionando que fue el más tranquilo. No dio nunca una orden en la montaña. Y Daniel Fernández no le faltó a la verdad. Fue el más tranquilo, Nando, fue el más gentil, fue el más respetuoso, el más colaborador. Y al mismo tiempo también no faltó a la verdad
al señalar que nunca dio ninguna orden, porque en realidad Nando nunca necesitó dar órdenes para que las cosas salieran como él también las planificaba. Fue una persona a la que, a diferencia de los demás expedicionarios, y esto sin crítica, él siguió desarrollándose igual en el tiempo que le tocó seguir en el fuselaje. Eso está escrito en los libros. Así es que tampoco estamos hablando nosotros de algo como para eh, dorar la píldora, como se dice. Él le dio soporte emocional a varios de los que estuvieron adentro, les dio protección emocional, les dio un soporte que necesitaron varios de aquellos que no podían moverse. Se preocupaba en muchas cosas y de muchas cosas. Así es que el tema de su liderazgo partió precisamente por su personalidad y por cómo él se comportó con todos. Por eso se ganó un gran respeto. Por eso también sus demás compañeros, tal cual lo dijo también Álvaro Mangino, era muy respetado ahí arriba y nadie lo iba a contradecir. Los primos dicen exactamente lo mismo. Nando no necesitó ser elegido como un expedicionario. Él se eligió solo. Y así salieran otros expedicionarios, Nando iba a salir. Su mente no estaba en la montaña, siempre estuvo afuera. Y es cierto, él era el de mayor ímpetu. Y si vamos a hablar de Numa Turcati, él pudo haber sido el cuarto expedicionario al final. Su decaída física y emocional determinó que él ya no pudiera seguir más adelante con esto. Finalmente falleció, por lo que sabemos, pero de Numa hablaremos más adelante. Los primos fueron claves, fueron determinantes para la supervivencia y para la permanencia, fueron un eje estabilizador. Y además tomaron las acciones de quizá lo más duro que le pudo haber tocado hacer a alguien allá arriba, que fue el escoger los cuerpos, cortarlos en primera instancia y repartirlos. Por supuesto que hubo una segunda línea, pero ellos ya recibían los cortes. Eso fue emocionalmente menos duro de lo que les tocó a ellos. Hay muchas cosas que han ido pasando con los expedicionarios a lo largo del tiempo, y también con los primos, y también con los demás integrantes de este grupo de 16 supervivientes. Pero esas son conjeturas que uno puede dar y decir de acuerdo a la afinidad que uno tenga con ellos. Lo cierto es que ellos, como bien lo dicen, son personas como todos nosotros, personas normales que también sufren a veces por el tema del ego, por el tema de rencillas personales, por temas que le pasa a cualquier persona dentro de una sociedad como la que nos toca, en la que nos toca desarrollarnos y vivir. No están exentos a tener debates y cosas así, a pesar de que son más que amigos y más que hermanos. Así es que no los endiosemos, pero démosle el gran valor que tuvieron. Y hoy, en este especial, le estamos dando ese gran valor a los primos Strauch. Mientras vivimos en la historia, nunca nos dimos cuenta de lo que estábamos viviendo. Vivimos el día a día y los días pasaban y los días nos exigían y nos exigían crecer mentalmente y crecer el nivel de conciencia para poder ir aceptando los procesos que se te iban dando. Impresiona eso visto desde afuera, visto desde adentro, no te impresiona nada porque lo ves como una cosa natural. Me impresiona cuando, por ejemplo, la National Geographic dice que es la hazaña de supervivencia más grande de nuestra época. Nosotros decimos, pero mira vos, así que estábamos haciendo una hazaña de supervivencia y nosotros ni nos enteramos. O sea, la pasamos mal, por supuesto que la pasamos mal, la luchamos, pero nunca lo consideramos como que era una hazaña, porque tú sentís el frío los primeros días, después te acostumbras y lo dejas de sentir. Sentís la sed el primer día, el segundo día, hasta que encontramos la solución de hacer agua con las bandejas y
Y bueno, salíamos con una botella de agua todas las noches para entrar con agua. O sea, se acabó el problema del agua. El tema del hambre siempre fue candente durante los 70 días. Este, Siempre estuvimos con hambre, nunca comíamos lo que necesitábamos, pero era ración de mantenimiento. Y te acostumbras a pasar hambre y no sufrir. Comíamos un puñadito de carne que serían, qué sé yo, 200 gramos o algo por el estilo, y era la ración diaria, y sabíamos que con eso perdíamos energía, o sea, no recuperábamos lo que perdíamos, pero nos estirábamos la vida un poco más. Esa ración diaria fue importantísima para mantenernos vivos, y era una cosa que la respetábamos y lo hacíamos muy, muy equitativo, porque sabías que una ventaja en eso era quitarle parte de la vida a otro, ¿no? Entonces eso se respetaba mm, a muerte. Era una cosa, una cuestión de esencia, de pureza, de mantenernos con ese equilibrio, porque si no iba a ser un zafarrancho eso. Nos tocó a los Scouts mm, ser un poco los que manteníamos ese equilibrio que era fundamental para poder sobrevivir. Y después que estaba eso en marcha y solucionado y sin discusiones, bueno, todo lo demás era ayudarnos, levantarnos el ánimo, no dejar que uno decaiga, siempre tratando de mirar para adelante. Fueron estrategas, es decir, hubo un grupo que se dedicó a la estrategia y hubo un grupo que se dedicó a hacer posible esa estrategia, que fueron los expedicionarios. Pero hubo todo una estrategia, una logística, un ejecutivo que llevó a la práctica lo que ellos idearon. No tengas duda que más que orden fue estrategia. Yo tiendo a pensar que eso se dio naturalmente por esas peculiaridades que te decía de Uruguay y por las peculiaridades de estos tres jóvenes, porque eran jóvenes, tenían 26, 25 y 24 años, eran mayores, ¿no? Toma en cuenta eso, ¿no? Que comparando con los que tienen 19 años, que la mayoría son, la diferencia a esa edad es bastante, entonces, y gente muy honesta, o sea, imagino, la distribución de los alimentos y los cigarrillos, que es una tarea muy dura, muy exigente y que requiere mucha justicia, mucha ecuanimidad. Estos tres primos son ideales para ellos, porque yo sé que ninguno de ellos va a tomar ventajas. Eso lo sé porque los conozco de que nací. En un equipo de rugby el que manda es el capitán, y bueno, en cualquier equipo, pero fundamentalmente en el rugby es más estricto. Y bueno, fue el líder natural, que hasta el día 10, cuando la radio da esa noticia que se había suspendido la búsqueda, y ahí Marcelo se desploma, y desde ahí hasta la luz, el liderazgo del avión fue un liderazgo medio compartido entre los tres primos, porque uno de mis primos, Eduardo, era muy íntimo amigo de Marcelo, y entonces nos arrimamos a él y tratábamos de mantenerlo. Pero bueno, vino la luz y se murió y quedamos los primos. El motivo clarísimo que nos unió a todos rápidamente fue el objetivo común. Inmediatamente todos tuvimos un objetivo común, que era volver a casa. Y en definitiva, el amor hacia nuestras familias, hacia nuestros seres queridos, fue lo que nos permitió soportar y crear, imaginar todo lo que vivimos, ¿no? O sea que sin duda el objetivo clarísimo y único y común de todos, que era volver a casa. Queremos sobrevivir, queremos volver a casa, quiero abrazar a las personas que quiero. Y sí, el amor a la vida, el amor a nuestros seres queridos fue el gran impulso, el gran motor, y común en todos, ¿no? Si alguien se ponía nostálgico y pensando en su familia, cosas de extrañar, tratábamos de proponer algún negocio que hiciéramos cuando volviéramos, o distraer la atención y apuntar hacia adelante. Eso
nos surgía innatamente, como que sabíamos que el riesgo ese de caer en eso era una especie de entrar en una especie de depresión colectiva, ¿no? Eso es un poco el sentido que tiene el ser humano de autoconservación, y que sabías que no podías caer en esas cosas porque te hacían daño. En ese sentido, el grupo fue muy consciente de eso y fue muy unido y muy solidario en atendernos, ayudarnos unos a los otros en eso. Creo que eso fue fundamental, la unión del grupo para poder salir, que de otra manera no hubiéramos podido. Tenías que sostenerte y crecer, porque si, si no crecías para acompañar y entender la montaña y pasar la dureza con que nos trataba la montaña, tenías que ser autosuficiente y mostrarte fuerte como ella, ¿no? La montaña es como un profesor de esos intransigentes que si no sabes una lección, te castiga y te pone un cero. La montaña, no seguís sus reglas, sencillamente te mata. O sea, la montaña no tiene sentimiento. O la escuchás o te mata. Yo siempre digo, fuimos organizadores, más bien que ellos nos dijeron que éramos los líderes, pero yo me considero que era más bien un organizador y que me respetaban, y digo, porque los cigarrillos, por ejemplo, que se repartía media caja para cada uno por día. Después había un mercado negro ahí, los que no fumaban tenían también derecho a tener cigarros. Ujú. Pero a nadie se le ocurría ir y agarrar cigarrillos o agarrar la radio, nada, eso se respetaba, digo, a rajatabla. Mm. Y nosotros le decíamos, cada uno sabía qué era lo que tenía que hacer. Y nos enterábamos de repente de noche cuando alguno entraba y decía, tengo que pedirle disculpas porque hoy no hice las cosas como debería. Y de repente era uno que tenía que hacer un trabajo que si lo hacía bien, mal o regular, pasaba desapercibido, pero para él eso había perjudicado al grupo y nos pedía disculpas y decía que al otro día y lo iba a hacer mejor. Nosotros no éramos líderes de andar diciendo, mira que hoy tenés que hacer esto y lo hiciste, y cómo lo hiciste, y cómo lo estás haciendo, y estábamos. No, cada uno hacía su trabajo porque sabía que lo tenía que hacer. Y todos sabíamos que si lo hacía mal, perjudicaba al grupo. Ahí influye mucho el colegio y la sociedad uruguaya, una sociedad que es muy equilibrada, porque ahí nada se hacía por imposición, no se votó liderazgo, y los liderazgos, o como quiera llamarle, nunca se impuso nada. Era todo voluntario, los expedicionarios son voluntarios, nadie imponía a tú serás expedicionario o tú te ocuparás de tal tarea, era todo voluntario. Y eso creo que también es una peculiaridad de Uruguay, es una peculiaridad de una sociedad muy democrática, y donde los primos, no solo porque por edad, sino por el aplomo, la inteligencia, eran tres universitarios, dos estudiaban agronomía y una arquitectura, personas muy, muy solventes, muy calmas. Naturalmente, parte de la organización va a recaer en ellos. O sea, yo me pongo en las. Porque yo el ejercicio que puedo hacer y que lo he hecho desde entonces, es ponerme en la situación conociendo a los personajes. Mi padre, que es de ascendencia alemana, eso creo que la cordillera nos sirvió mucho a los tres primos, las mentes muy pragmáticas, nada de histerismos ni de perder el control, de ser muy controlado, muy de la sangre sajona, ¿no? Eso creo que fue muy importante en la cordillera para poder haber logrado lo que logramos. Daniel es absolutamente pragmático, es un tipo muy inteligente, junto con sus dos primos, con Eduardo y Fito, fueron los grandes estrategas, los grandes cerebros después de que murió nuestro capitán Marcelo Pérez del Castillo. Y la verdad que son tipos duros, pero son tipos rectos, son tipos leales. De hecho, manejaron toda una situación que podía haber sido muy difícil para cualquier otro y ellos la manejaron muy bien. No, el tema de la montaña, yo siempre me hablo del equipo, el equipo donde todos dependíamos de todos y eso lo teníamos clarísimo. Digo, ahí nadie se podía haber salvado solo, ni los expedicionarios, ni siquiera un grupo.
lo más importante de todo ahí es el equipo, donde cada uno hacía su trabajo como si fuera el más importante, digo, ¿no? Por más que estuviera haciendo agua o haciendo cosas más bien secundarias, él sabía que eso lo tenía que hacer bien, digo. Lo que tenía ese equipo era la confianza, y la confianza se logra cuando uno se tiene confianza a sí mismo de que va a salir, confía en los demás. Y cuando esa confianza llegaba a límites de que alguno, por ejemplo, hacía una tarea que si la hacía o no la hacía, el resto del grupo capaz que no se hubiera dado cuenta. De noche, cuando entrábamos al fuselaje, antes de acomodarnos, nos pedía disculpas y nos decía: hoy no hice las cosas como las tenía que haber hecho, les pido perdón, mañana voy a hacer el doble. Digo, eso solamente lo vi en la montaña. Y evidentemente el tema de los liderazgos, el liderazgo nuestro de los primos, era un liderazgo lógico. Éramos los tres mayores, tres primos muy unidos. Y cuando uno medio se caía, nosotros lo cacheteábamos. Entonces la imagen que dábamos al grupo era que estábamos siempre al pie del cañón, y bueno, habíamos sido muy racionales, muy justos, y sí, además era muy cómodo para los demás tener a alguien que organizara, que hiciera los trabajos más sucios, como más feos, como cortar los cuerpos, repartir la comida. La prueba está que los únicos que sabemos cuáles fueron los cuerpos que se usaron somos nosotros, y nadie más lo va a saber. Bueno, tuvimos experiencias muy duras de los tres inconscientes que se quedaban a dormir la noche arriba en la montaña. Fue el día siguiente de haber escuchado la noticia de hacer una expedición con grandes ánimos y gran esfuerzo por llegar hasta la cola, que al final no la encuentran, pero cuando quisieron la cola se les hizo la noche y tuvieron que dormir en la montaña. Bueno, no se murieron de casualidad. Volvieron deshechos, ciegos y con los pies congelados. Les faltaron el respeto a la montaña, y la montaña se mostró como era. No es ni buena ni mala, es que la tenés que conocer. Y nosotros con el tiempo la fuimos conociendo y sabíamos cuáles eran las zonas prohibidas y cuáles no. Contra el frío nos protegimos muy bien. O sea, el fuselaje se armó muy bien con los colchones, los almohadones y los tapizados. Tapeábamos la entrada, y el frío era mucho más soportable. Al estar en contacto unos contra otros, veníamos todos apretados, el calor de los cuerpos nos ayudaba, y bueno, eso fue fundamental. O sea, no es que pasamos 70 días a 30 grados bajo cero. No, el fuselaje estaba bajo cero, porque tú entrabas una botella de agua, si la dejabas lejos de tu cuerpo, a las 2 horas estaba congelada. Lo teníamos termómetro, pensé que estábamos bastantes grados bajo cero para que se congelara tan rápido el agua. Pero estos organismos jóvenes se adaptan rápidamente. Al principio teníamos que dormir con una sábana o una camisa por arriba para no respirar el aire helado. Incluso después, ya con los días empezaron a mejorar, ya hasta el organismo se acostumbra y ya tampoco precisabas eso. O sea, es brutal la capacidad de adaptación que tiene el cuerpo humano y la mente. O sea, un animal cualquiera seguramente no sé si puede tener esa capacidad que tiene el ser humano de aceptar y corregirse sobre la marcha, ¿no? Nosotros tuvimos que cambiar la cabeza, nuestro organismo, la parte biológica sola se fue acostumbrando. Nosotros tuvimos que ir cambiando la cabeza para poder aceptar esas cosas. Y sobre la marcha te vas evolucionando sin darte cuenta. Así que bueno, después tuvimos todo eso. Te diría que los primeros 16 días fueron los máximos en emociones y golpes fuertes. Marcelo hasta el día 10 era el capitán y líder absoluto,
pero cuando apareció la noticia de la radio de que se había suspendido la búsqueda, ahí se vino abajo, porque todas las mentiras que le había dicho a los más jóvenes para tenerlos con el ánimo alto, se le habían caído. Y entonces ahí fue donde empieza ya un liderazgo compartido entre los primos y Marcelo. Nosotros nos arrimamos a Marcelo para levantar a Marcelo y ahí, bueno, después muere Marcelo y quedamos nosotros. Pero éramos 3 primos, éramos los 3 mayores. Esa era una ventaja comparativa impresionante frente al resto. Y yo tenía 26 años, Eduardo 25 y Adolfo 24. Y ahí había un escalón, algunos pocos con 22, 23, y Coche, Pancho, esos estaban ahí en el medio, pero después iban a 20, 19, 18. Ponete en el año 72 una persona con 26 años y una con 18 años. Es como si fuera el padre. Yo digo que básicamente era el hecho de ser 3 primos muy unidos. Y después el tema de la fortaleza nos la dábamos nosotros entre nosotros. Eduardo, cuando se murió Marcelo, se nos cayó y lo teníamos que estar cacheteando todo el día y levantándolo. Eso capaz que el resto del grupo no se daba cuenta. Nosotros sí nos dábamos cuenta. Pero para mí es tan importante es el líder como los liderados. Y los liderados, ¿cuánta gente dice, pego una patada en el piso, a esto los echo por inútiles y pego una patada en el piso y consigo 1000 y de esos 1000 elijo los mejores y los tengo? Digo, no es así. Digo, si el equipo no funciona como tiene que funcionar, para que se funcione todo como un organismo único, no anda la cosa. Digo, el líder es el líder y el liderado es el liderado. Y bueno, lo que sí yo me di cuenta en la montaña es que los liderados son tan importantes como los líderes. Porque si los líderes, si no tienen esos liderados, no pueden hacer nada. Y esos liderados sin un líder no funcionan. O sea que, digo, dependen absolutamente entre sí. Daniel no fue expedicionario, pero fue uno de los grandes monjes grises que hubo ahí arriba, junto con sus 2 primos. Fueron los que tomaron las resoluciones. Fueron tipos que Daniel, un tipo absolutamente pragmático. Podría haber sido el 4º expedicionario perfectamente. Después de la luz y los 3 días de encierro, de ahí para adelante el panorama cambió sustancialmente. Una que perdimos 8 en la luz, pero los días empezaron a poner un poco más largos, más luminosos. Ya no estaba el estrés del apuro unirse, porque ya éramos menos, el reparto de la comida podía durar unos días más. Entonces sin decirlo, todos sentimos un poco más de tranquilidad y de tiempo para prepararnos mejor para salir. Había urgencia en salir y también urgencia en esperar que los días se alargaran para que la salida fuera más fácil. Cuanto más demoraras, más fácil iba a ser la salida. Pero cuanto más demoraba, más fácil, más probable que se murieran algunos los que estaban peor. Tanto que en el mes de noviembre, cuando apareció la cola, sale la primera expedición, encuentra la cola, bueno, viene a buscar las radios, pues todo un mes que prácticamente se perdió en ese intento fallido de querer comunicarnos con la radio. Fue un mes largo para los que no estábamos en el grupo de los expedicionarios. Había momentos bastante exasperantes y no sabías cómo hacer para decirle que se apuren, pero por otro lado tú no podías pedirle a una persona que se va a jugar la vida que se apure, porque se están muriendo los otros y ya no se habían muerto Arturito Noguera y el Vasco Echevarri en noviembre. Numa estaba muy mal y después estaban Cochi Inciarte y Roy Harley, los dos estaban sumamente jodidos. Entonces vos lo veías y te quemaba, decís, bueno, no puede ser, no pueden demorar más, esto ya no da más espera. Que se puede hablar que hay 2 subgrupos, que está el grupo de lo del fuselaje, que requiere toda una organización, contención psicológica, es tremendo, o sea,
soportar la carrera contra el tiempo. Y está otra subsociedad que son los expedicionarios, que son los que se juegan el pellejo a la intemperie. Son los que andan de acá para allá, que pueden caer una grieta, que los puede agarrar una luz, o los puede sepultar una ventisca. O sea, son los que están en la aventura, a la buena de Dios. Entonces, los tres expedicionarios tienen es una categoría diferente, ¿no? Vuelvo a decirte, no es mejor ni peor y no es más sufrida que la otra, pero tiene una épica muy peculiar, muy única en la historia de la humanidad, al punto que los principales montañistas, cuando les cuentas esta historia, dicen que es imposible que lo hayan logrado y lo hicieron. Entonces, sí, estoy de acuerdo que ellos tienen son una subsociedad de los expedicionarios muy peculiar y muy admirable, con mucha épica, mucho arrojo, mucho coraje y mucha generosidad. Lo de los Strauch, Pierce Paul Reed lo tiene un poco novelado, ¿no? Les da más jerarquía que la que creo que tenían. Y a nosotros, a los expedicionarios, también. Yo pienso que en ese experimento de comportamiento humano quedó demostrado que el mejor liderazgo es el liderazgo de las ideas. Y que lo que cada uno pueda aportar en un grupo de ideas es lo que lleva adelante los mejores resultados, porque se dejan de lado los egos y las vanidades. Yo creo que los egos y las vanidades afectan mucho el resultado de los grupos humanos. Hay una cantidad de reflexiones de ese tipo, por ejemplo, que no había de liderazgo, que habían liderazgos alternativos, que un día uno era el líder, el otro día el otro, o que cada uno lideraba lo suyo. Digo, son cosas que en la tapa del libro está escrito cómo funciona un grupo. Si cada uno del grupo es un líder, son todos líderes. Yo nunca lo dije. Yo cuando doy mis charlas, yo no hablo de que soy un líder. Yo digo, yo era el mayor y tenía esta ventaja comparativa y era un organizador. Cuando pasan los años y empezás a escuchar lo que dicen los demás, te das cuenta que evidentemente, porque Pedro Algorta ese día me dice, ¿quién tenía el control de los cigarrillos? ¿Quién tenía el control de la comida? ¿Quién tenía el control de la radio? ¿Quién tenía esto? Y bueno, era yo. Entonces me dice, ¿entonces qué sos? Y le digo, era el que tenía el control de todo eso. ¿Y quién tiene el control de todo? El líder. Esa es la definición de Pedro. Me gusta más la palabra estrategas, digo, porque nosotros teníamos la posibilidad de pensar algo, discutirlo entre nosotros y después no decir se va a hacer esto, discutirlo en el grupo. Yo tuve una tremenda, y todavía la mantengo, una tremenda comunión con la naturaleza, con la montaña, que al principio la odiamos porque nos hizo sufrir y después la fui entendiendo y me fui sintiendo parte de esa montaña y del universo y de todo, ¿no? De todos los seres. Y eso es una de las cosas más importantes realmente, creo que fui viviendo y asimilando y sintiendo en la montaña. No tanto no un Dios de un ser exterior a mí, un ser superior al cual le pido y le agradezco, sino yo como parte del universo. Esa comunión que tuve con la naturaleza, con el universo, y esos momentos de meditación, que no me di cuenta, en ese momento no me daba cuenta que estaba meditando, pero una meditación perfecta, donde mis pensamientos se acallaban, quedaban totalmente en mi mente vacía, y se iba por el universo, ¿no? Sentía una paz y un tremendo placer. Dirigía mi mente hacia lugares infinitos, y volvía la mente a mí llena enriquecida, ¿no? Unas experiencias muy profundas, muy espirituales, difíciles de transmitir, por cierto, pero que me dejaron marcado, que es una de las cosas que vuelvo a buscar cuando voy a la cordillera cada año. Cuando subo con Canesa, Turcati y Páez. Subimos los 4, fue el 5.º día. Hicimos la primera experiencia de nieve y demás, y sí, subimos como 600, 800 metros, y desde ahí tú miras hacia el este y ves
horizonte, hacia el oeste no puedes ver nada. Pero la diferencia es que desde el fuselaje, o sea, 800 metros más abajo, la única visión que tenés hacia el este es de un monte muy grande que se llama el Soñado, que te tapa prácticamente todo el horizonte. Y eso es lo único que veíamos hacia el este. Creíamos que estábamos en el medio de la cordillera o en la precordillera chilena. Pero al subir esos 800 metros a los costados del Soñado, sobre todo al costado derecho del Soñado, aparecen unos picos algo menores y con menos nieve. Entonces yo ahí me quedé muy sorprendido. Digo, pero esto me mueve todo. ¿Cómo puede ser? Estamos en la precordillera chilena, como decía el piloto antes de morir, pasamos Curicó. No cierra. Hasta que me lo quedé, digo, yo no puedo asegurarlo, porque esto no es 100%, capaz que estoy equivocando, pero me quedó una sensación muy fuerte de que estábamos en el medio de la cordillera. No podía ser que si estábamos del lado chileno, viéramos picos más chicos. Lo lógico es que tenía que ser picos mayores y con más nieve. Y era al revés. Entonces, por lógica, digo, esto me parece que estamos equivocados. Me da la impresión de que estamos en el medio de la cordillera. No lo manifesté demasiado, medio que me lo guardé. Después se lo dije a los primos así mirá, yo pienso, me parece que debemos estar en el medio de la cordillera. ¿Pero por qué? Porque veo montañas más chicas para el lado del este, loco. Entonces, ¿cómo es eso? No me cierra. No fue ahí que esa noche yo decanto y le digo a mi primo Dani Fernández, digo, "Mirá, yo estoy cansado con los picos helados, es una locura estar acá y seguir esperando qué. ¿Esperando qué? Si ya sabemos que no nos buscan. Si el tercer día el segundo día nos pasa un avión por arriba y al tercer día sentimos ruido de avión que seguía trillando del otro lado de la montaña. Yo doy firmo que ya no vuelven a pasar por acá arriba. O sea, ¿qué hacemos? Seguimos esperando. Bueno, cuando yo le comento a Daniel eso y él me dice, sí, yo estoy pensando lo mismo, bueno, ahí es como que se desentierra lo que varios, supongo, estarían todos inconscientemente pensando que no podíamos seguir así, que algo había que hacer. En ese momento nosotros no éramos un equipo, éramos un grupo estaba el equipo de rugby, que nosotros no lo integramos, éramos los mayores, y íbamos de relleno. Y entonces ahí estábamos esperando que nos fueran a buscar en esos días. Y nos juntábamos de acuerdo a las afinidades. Yo estaba con mis primos, con los mayores. Bueno, yo pertenezco a la primera generación de exalumnos del colegio. Yo fui un fundador del colegio y por lo tanto soy fundador del club, el Christians. Pero ya en ese momento yo ya no jugaba más al rugby, la recibía y ya me había retirado hacía años. O sea que yo al equipo de rugby ese conocía 3 o 4 nomás y al resto los conocí en el avión. Yo pongo a 16 personas, 16 no, 29 como éramos al principio, adentro de un cuarto del tamaño del fuselaje ese, le cierro la puerta y los dejo ahí adentro. Al tercer día se matan a piñazos todos. Pero ahí lo importante, como estaba en juego la vida de todos y entonces sabíamos que el que fallaba iba a ser culpable de que las cosas no salieran como deberían de salir, y eso lo tenía cada uno adentro. Es decir, el hecho de tratar cuando pasan esas cosas siempre dicen que aflora lo peor, de que empiezan a robarse cosas y demás, y en la montaña fue al revés, digo, pasó, o sea, afloró lo mejor de nosotros. Yo tenía el reparto de los cigarrillos, por ejemplo. Los cigarrillos digo, yo sigo fumando todavía, pero al que es fumador, quedarse sin cigarros y en una situación de esas es espantoso. Y en cambio, a nadie jamás se le ocurrió, porque no había una caja fuerte o un cuarto donde estaban guardadas las cosas. Se le ocurrió jamás ir y agarrar una caja de cigarrillos y fumársela. Digo, no se le pasaba por la mente hacer. Y siempre había algo que hacer, digo, porque siempre nos pasaba algo. Armábamos una expedición y fracasaba, nos venía la luz, siempre nos pasaba algo.
Y por eso siempre estábamos trabajando, siempre estábamos planificando y viendo y bueno, y aprendiendo de los errores. Todos terminamos siendo uno, ¿no? Como que nos fuimos uniendo hasta que fue una especie de unión muy monolítica. Se moría uno, era como que se muriera, y muriera parte tuya. Era la lucha contra la muerte y la muerte avanzaba un paso más con cada uno que se moría. Cuando quedó el grupo chico de los 19 que nos hablamos de la luz, hubo una unión muy fuerte de los que quedamos. Digo, nos hablamos del accidente, nos hablamos de la luz, acá vamos a volver todos. Y entonces era un esfuerzo por ayudarnos y por salvarnos todos juntos. Yo le decía a Biel, si vos hiciste la Sociedad de la Nieve, pero la verdadera Sociedad de la Nieve aparece recién después de la luz. Yo no logro ver bien qué es lo que siente la gente, qué es lo que transmite esta historia que a mucha gente le parece muy impresionante, ¿no? Uno vivida desde adentro de la historia, sí, que es impresionante. Sí, tuvimos que hacer, sí, pasamos frío, sí, hubo que caminar, hubo que extremarse, sí, hubo que ayudarse, pero ¿dónde está eso que tanto emociona a la gente, ¿no? Que 250 millones de personas ven la película y salen llorando, emocionadas de la historia. Evidentemente que tiene facetas que la ven la gente y nosotros, como no somos muy conscientes de eso que se ve para afuera, hay una especie de cosa subyacente que la gente busca esa esencia humana que aflora a través de los cuentos, aflora. Nosotros que la vivimos es como que no la puedes ver muy clara la cosa, porque si bueno, yo veo paso a paso lo que fue pasando, y bueno, es todo natural, con sufrimiento sí, pero todo natural. Pero el hecho de ver la historia en su totalidad, todo lo que comprende, todos los hechos humanos de convivencia y de amor humano que hubo entre medio, emociona, ¿sí? O sea, lo que todos decimos, todos la fuerza más grande que teníamos para volver era la necesidad de volver con nuestras familias. No sé, si uno no hubiera tenido familia, no hubiera tenido amistades, gente a quien te estaba esperando del otro lado, capaz que le hubieras tenido mucho menos de incentivo o capaz que te hubieras muerto antes. Nosotros la gran necesidad de volver con tu familia era un ingrediente fundamental que te daba fuerza. Y sentías un poco la desesperación de que pasaban los días y tú no tenías manera de avisarle que estabas vivo, ¿no? A mí me angustiaba, yo sabía que ya me habían dado por muerto. Incluso no me imaginaba que mi madre rezaba y sabía, ella estaba segura que yo estaba vivo. Pero yo ya me imaginaba que todos nos habían dado por muertos y me exasperaba que pasaban los días y te empezaban a acostumbrar a que tú estabas muerto. No nos gusta, somos personas, ¿no? Héroes es otra cosa. Correcto. Héroes amigas. No, gracias a ustedes. Chao.